Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a ver otro pequeño video test de 20 preguntas. Espero que nos toquen preguntas muy complejas para analizarlas muchísimo más. Y bueno, esta pregunta parece que sí va a estar compleja. Así que bueno, vamos a iniciar con esta pregunta, la número uno. Adolescente de 15 años es traída a consulta por sus padres debido a una pérdida de peso de 8 kilogramos en los últimos 3 meses, un poco extraño. Y bueno, los padres refieren que esta paciente eliminado la dieta de su grasa, la dieta, o sea, eliminó las grasas de su dieta y los carbohidratos. Además que realiza ejercicio físico extenuante. El examen físico, índice de masa corporal 16, bueno, es un dato bastante relevante, en especial en este contexto, creo que ya sabemos por dónde va. Bradicardia de 48, piel seca, al interrogar a la paciente manifiesta que aún se siente gorda, con miedo a subir de peso. ¿Cuál es el criterio diagnóstico primordial según el DSM-5 que define este cuadro? Bien, veamos, bueno, algo más que añadir acá. ¿Ustedes qué piensan? Pues es algo bastante intuitivo de pensar a qué se refiere esto. Yo les aconsejaría ver esta parte que para mí es lo más resaltante. El paciente o la paciente ha eliminado de su dieta las grasas y carbohidratos. Ha eliminado, es decir, pues ya no las consume. Además, esto del ejercicio físico, el índice de masa corporal, pero que haya eliminado esto ya es un dato bastante mm, sugestivo o bastante probable de que esto se trate de anorexia nerviosa. Muy probablemente. A la final acá nos pregunta el diagnóstico o el criterio diagnóstico primordial. Preocupación excesiva por su peso imaginario en la apariencia física sin impacto del peso corporal, restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades que conoce un peso normal significativamente bajo para edad y sexo, amenorrea persistente por al menos 3 ciclos consecutivos debido al déficit calórico, consumo de sustancias supresoras del apetito con el fin de mantener el peso en el límite inferior de la normalidad o presencia de atracones recurrentes seguidos de conductas compensatorias como vómito autoinducido. Bien, pregunta que está sencilla. Dentro de esos criterios, pues no existe el criterio que avale el consumo de sustancias supresoras del apetito. No, eso es totalmente incorrecto. Esto no hay. Incluso no nos habla nada de esto en el caso clínico. Igual, otra cosa para recordar es que antes, si no me equivoco, entre DSM-3, DSM-4, la menorrea era un criterio primordial. Pero bueno, ¿qué pasaba si esto fuera un paciente de sexo masculino? Pues entonces como que ya no abarca este criterio de amenorrea. Entonces, como que justamente por estos detalles que no son pequeños, se lo cambió. Ahora ya no es amenorrea. Y la amenorrea, pues acá tampoco ya dijimos que no va a ser el criterio primordial, cosa que si ya vimos todas las alternativas, estamos muy seguros de cuál es la alternativa correcta. Otra que sí podemos descartar es la alternativa E, los atracones. Los atracones son típicos en bulimia. Y acá, pues para pensar en bulimia tendríamos que, el enunciado nos tendría que decir que no haya eliminado esta o que no haya eliminado las grasas de su dieta, sino que por el contrario, quizás que coma un poco más, que vaya al baño, que coma de manera normal, sería otro dato, igual que coma más, lo que les comentaba. Otro dato quizás igual de relevante es esto del IMC. ¿A qué está bajo? ¿Por qué? Porque pues ya no está comiendo. Pero normalmente, o alguna pregunta que ya vimos de bulimia de la UNACOM, pues esto del IMC aumentaba. ¿Aumentaba o podría estar en el rango normal? Cualquiera de ambas. Son datos como que les dejo como tips que pueden llegar a entrar en alguna pregunta de examen y bueno, es mejor estar preparados. Eso de la bradicardia, piel seca puede hacer referencia a la nubo. Son datos como que ya es algo un poco, no un poco, pero que sí ya se está grabando esto. Sí, sí es algo grave, no un poco grave, sino que ya se está tornando grave. Entonces, pues dicho esto, la alternativa A, preocupación excesiva por un defecto imaginario, no. Acá, a pesar de que nos diga que que la paciente manifiesta que se siente gorda, no. No es un criterio como tal, pero aún así eso se trata de una dismorfofobia o una dismorfia corporal, donde solamente la paciente tiene esta excesiva preocupación sobre su apariencia física en algo en específico. Acá nos dice que es porque se siente gorda, pero no es un criterio diagnóstico primordial.
Sí, eso es lo que nos puede llamar bastante la atención, un diagnóstico diferencial importante porque pues podemos pensar en esto, pero es incorrecto. Acá lo correcto es pensar en la restricción energética con relación a con las necesidades que conduce un peso corporal significativamente bajo. ¿Por qué? Porque pues tiene esto del índice de masa corporal de 16. Incluso acá en la explicación, bueno, estamos en correcto. La explicación nos dice que antiguamente se exigía este peso de que sea menos de 17,5, pero bueno, esto se cambia. Recuerden que el DSM-5 cambia o cambió y sigue cambiando. Actualmente me parece que ya, como que ya se piensa sacar esto de una versión mucho más amplia del DSM-5. Y ese es otro tema. Entonces, pues acá, ¿qué vamos a decir de esto? O bueno, ya creo que ya sacaron, es un proceso, algo por el estilo de DSM. Es 6, perdón, no es 6, es 5 con un plus. Entonces, pues acá que vamos a comentar leve, moderado. Este paciente está en una clasificación de gravedad moderada según IMC, pero esto del IMC tampoco es algo como que lo debemos tener tan en cuenta, porque ¿qué pasaría si esta paciente fuera demasiado alta? Por ejemplo, exagerando, no sé, 2 metros y su peso sea 60 o 70. Puede ser que el IMC nos salga bajo. Y no es que la paciente tenga algún trastorno de la alimentación, simplemente que así es el IMC. Por eso es que quizás en este contexto sí sirve, en otros contextos como que ya no tanto. Aún así, es algo a considerar. Ojalá que quizás esto cambie en un futuro, pero hasta ahora nos mantenemos con esto del IMC y también nos dice que la restricción es un acto voluntario simple, está impulsada por dos procesos internos que en la una consola incluir en el enunciado el miedo intenso a ganar peso y alteración de la autopercepción. Y acá tenemos justamente esos dos criterios. El miedo a ganar peso porque se siente gorda y también esto de la alteración en la percepción, lo mismo esto de la dismorfofobia. Consecuencias fisiológicas, bradicardia, arritmia lanugo, también alteraciones electrolíticas como la hipocalemia principalmente. Y el lánugo, espera un momento, dice que es la aparición de vello fino y suave como mecanismo para conservar el calor corporal ante falta de tejido adiposo. Bueno, como que piel seca no va tanto a ello, aún así yo lo hubiera puesto acá como lánugo, tal vez, asociándolo. Ya vemos que no es 100% correcto, pero aún así, como que va por ahí. Yo diría eso. Vamos a la pregunta número 2. Un hombre de 87 años de edad quien consulta por astenia de 3 meses de evolución al examen físico se observa palidez de piel y mucosas y leve tinte ictérico de escleras. El hemograma nos muestra esto de la hemoglobina en 6, hematocrito 17, el volumen corpuscular medio 117, plaquetas de 110, glóbulos blancos 3400, la fórmula diferencial de 74%, 20% de los linfocitos, eosinófilos 5 y basiliformes 1%. ¿Cuál es el examen que se debe realizar para confirmar el diagnóstico? Niveles de eritropoyetina, prueba de COM, citometría de flujo, mielograma, niveles de vitamina B12 y ácido fólico. Bien, esa es una pregunta que ya vimos en una reconstrucción, me parece que en la de 2022 o incluso en unas anteriores. Pues bueno, es una pregunta que sí es muy llamativa, algo compleja. Recordemos que todo esto, ¿de qué se trata? Bien, bien, para empezar tenemos una pancitopenia de base, algo leve, es lo que igual nos dice las guías. Plaquetas, hematocrito, los blancos, leve, leve. Quizás un poco más de leve, pero va a ser leve esto porque ya la vimos muchas veces. El volumen corpuscular medio hace que estas células sean grandes. ¿Por qué? Está en 117, este es demasiado, este es muchísimo. Recordemos que el valor normal es de 80 a 100, entonces 117 quiere decir que será bastante grande, pero esto al ser grande no es que también va a ser más fuerte, sino es grande y más débil. Tiende a romperse. Esto la vemos en anemia megaloblástica. ¿Y qué pasa cuando se rompe? Pues va a dar inicio al tinte ictérico por la degradación de la bilirrubina en sangre. Bien, ya tenemos explicado el tinte ictérico, tenemos una anemia megaloblástica por el volumen corpúscular medio, una pancitopenia, un paciente adulto mayor de 37 años. Los niveles de eritropoyetina pues nos servirían en caso de pensar en una enfermedad renal crónica, que es donde siempre la vemos, esos niveles de eritropoyetina. Este no es el caso, la descartamos. Prevadicamos por una anemia hemolítica, que sí podría explicarse debido al tinte ictérico, que es hemólisis
Podría explicarse en ese sentido, pero por todo lo demás, una pancitopenia no es lo más plausible en este caso pensar en ello. La citometría de flujo nos sirve para ver que va más relacionado a leucemia o linfomas. Se las digo por ustedes. ¿A qué va? El mielograma nos serviría para ver, acá lo que podemos pensar es síndrome mielodisplásico. ¿Por qué? La edad, la pancitopenia, la astenia, pero aquí venía el problema. No vemos tinte ictérico para ver en un síndrome mielodisplásico, para así pedir el mielograma. No lo vemos. Y la citometría de flujo nos serviría para leucemias. Entonces, pues si no vemos esto del tinte ictérico, que acá iba lo más importante, era debido a los niveles de vitamina B12 y ácido fólico, porque estos niveles bajos de vitamina B12 que pueden ser debido a muchísimos factores, primero, paciente adulto mayor, 87 años, puede ser por gastritis atrófica, cirugía estomacal, cualquier cirugía estomacal, bypass, pacientes vegetarianos, veganos, ya dijimos gastritis atrófica, pues en fin, tiene muchas causas. Y esta vitamina B12 pues tiene una peculiaridad bastante importante sobre la síntesis de qué? De las células, sí, de las células de la médula ósea. Entonces, pues, si disminuye esto, por ende, va a disminuir, o de esa manera se explicaría la pancitopenia. El ácido fólico igual interviene en esto. Más que todo, yo pensaría la vitamina B. Igual y su reducción, pues, influye en las neuropatías. Va por ahí, pero en este caso hacía referencia a ello. Pregunta bastante, yo diría muy compleja. Mi holograma era antes la correcta porque podía explicar fácilmente todos los datos del paciente, pero por el tinte ictérico conocimos más anemia megaloblástica debido a los niveles de vitamina B12 y ácido fólico que estaban alterados. Y estamos en lo correcto. Nos dice que este tipo de anemia produce alteración en la síntesis de ADN que afecta la maduración de las células hematopoyéticas de la médula ósea. Por eso se va a afectar todo este contexto y vamos a ver una pancitopenia. Además que estas son las causas más frecuentes de la deficiencia de la B12 y de ácido fólico, ambas responsables del patrón macrocítico y de la ineficacia eritropoyética. El primer paso de diagnóstico es medir esos niveles y luego quizás se podría pedir una citometría de flujo. Quizás. O, sí, citometría de flujo, mielograma, quería descartado. Bien, esa pregunta es, yo diría, de las más, no complejas, pero sí que hay que entenderla porque ver esto de deficiencia de la vitamina B12 siempre vamos a pensar en neuropatías, tal vez. Pero esto va más cuando el paciente no ingiere la cantidad adecuada de B12. Por el contrario, en caso de estos datitos de gastritis atrófica, que creo es un dato relevante, pues ya podemos pensar en esto de la pancitopenia, que es algo igual un poco raro. Igual y es un poco raro. No es lo más típico que podemos encontrar, pero pues bueno, algunas preguntas de la UNACOM son así. Así que vamos a ver la pregunta número 3. ¿Cuál es el síntoma cardinal de la conjuntivitis alérgica? Visión borrosa, fotofobia intensa, secreción purulenta, prurito ocular intenso o dolor ocular agudo. De la conjuntivitis alérgica, visión borrosa permanente, no, dijimos que cuando vemos estas palabras o sus sinónimos, es incorrecto muchas veces. Fotofobia intensa, no, puede haber fotofobia, pero sería algo leve, ¿no? Esto es alérgico. Secreción purulenta, esto es típico de las conjuntivitis bacterianas. Dolor ocular agudo, tal vez por el frotado, por el rascado, porque genera demasiado prurito. Prurito es lo correcto, es alérgico, o sea, prurito. Y por esto de rascado, de tocarse bastante, generará dolor ocular, pero tampoco es algo tan grave, algo agudo, algo que va a pasar rápido. Entonces vamos a marcar acá el prurito y siendo esta la alternativa correcta, vamos a leer su explicación.
que igual no hay mucho que analizar acá, está bastante sencillo. El prurito constituye el síntoma principal, se origina por la liberación de histamina y otros marcadores inflamatorios desde los mastocitos conjuntivales. Este proceso entonces provocará picazón, enrojecimiento, epífora y llevando al paciente a frotarse los ojos, lo que agrava la inflamación y puede causar lesiones corneales secundarias. Y sí, lesiones corneales es un dato bastante interesante, pero pues igual causar algo de dolor que estaba acá, un diagnóstico no un diagnóstico, sino un síntoma igual, que es algo diferencial. Aún así, el prurito intenso, al ser alérgico, es algo que no podemos fallar. Vamos a la pregunta número 4. Un hombre de 62 años con antecedente de tabaquismo y exposición prolongada, silicia en minería, consulta por disnea de esfuerzos y tos seca de larga data. Al examen físico, pues cianosis periucalébica, crepitaciones tipo velcro. Bueno, ya sabemos de qué se trata. Recuerden, tipo velcro va bastante, pero bastante asociado a la fibrosis pulmonar idiopática. Ahora, si no fuera este el caso, quizás alguna neumoconiosis debido a la silicia en minería, pues cáncer de pulmón también. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver acá? Bueno, yo me quedaría con esas alternativas. Quizás alguno de ustedes que está viendo esto saque otras sospechas diagnósticas también, que igual estaría buenísimo. ¿Qué más tenemos? Pues se solicita la espirometría. Relación BEF1 y la FBC, o sea, esta capacidad vital forzada de 0,85. Esto lo podemos expresar también en porcentajes. Esto sería como un 8,5%. ¿Cuánto es el rango? 7. Entonces, esto ya no es obstructivo. Debemos hacer otra prueba, ¿solo con qué? Para saber si esto realmente es debido a la fibrosis pulmonar idiopática o a qué o sea, a qué se va a referir. Y la pregunta dice, ¿cuál de los siguientes hallazgos en dicha espirometría es el indicador clave para sospechar inicialmente el defecto ventilatorio tipo restrictivo? Bueno, ya sabemos a qué va enfocada esta pregunta, que está bastante sencilla. Como alternativas tenemos descenso de la capacidad de difusión de monóxido de carbono, bajo 60%, capacidad vital forzada disminuida por debajo del límite inferior de la normalidad, volumen expiratorio forzado en el primer segundo, la BEF1 marcadamente descendido con esta fracción, perdón, con esta capacidad vital forzada normal, flujo expiratorio máximo, la PEF disminuido con respuesta significativa al broncodilatador o capacidad pulmonar total menor al 80% en un valor teórico esperado. Pregunta que por las alternativas hay una que vale la pena mencionar, la cual es bastante importante porque es el gol estándar y esta es la alternativa E. La capacidad pulmonar total sí es considerada el gol estándar. Esto pues nos va a decir efectivamente o nos va a confirmar que existe un patrón restrictivo sospechando en una fibrosis idiopática, una fibrosis pulmonar idiopática, pero la clave es que necesitamos una pletismografía. Esto nos va a indicar o no, va a ver de manera general todo el pulmón cuando hacemos la aspiración o la inhalación. Entonces, pues inhalamos, ve todo el pulmón y más la capacidad pulmonar total, que va a decir que este es menor al 80% del valor esperado, pues tendremos el diagnóstico confirmatorio de elección col estándar, pero acá no tenemos el dato de la pletismografía. Entonces, estará incorrecto. Y ojo, esta alternativa casi no se la vende de una coma. Más que todo nos vamos a la alternativa correcta, que va a ser una de estas, pero esta E es importante quizás para la práctica clínica. Neronacoma hasta ahora no se la preguntó, pero igual, tal vez algún día sale, ya sabemos a qué se refiere. El flujo expiratorio máximo se refiere a qué? Asma. Y la alternativa B, capacidad vital forzada, disminuida debajo del límite inferior de la normalidad, se referencia a qué? O el descenso de la capacidad de difusión. ¿A qué hace referencia? Porque pues esta la alternativa C hace referencia a época. Descartadas estas tres, nos queda dos. Recuerden que la alternativa A puede servir de ayuda. No es un diagnóstico como tal, pero nos orienta al diagnóstico. Es más o menos comparándolo con eso del dímero D, que estará elevado en T, pero aún así no es algo que nos diga que sí tiene T, sino que nos orienta a pensar que sí puede tener. Pasa lo mismo con este descenso de la capacidad de difusión del monóxido de carbono. Ayuda al diagnóstico, pero no es un diagnóstico como tal, solamente nos ayuda. Acá lo importante es ver la capacidad vital forzada, que va a estar disminuida debajo del límite inferior de la normalidad. Y sí,
Esto, pues, ayuda bastante, bastante. Solamente por esto decimos si este paciente realmente está bien o si tiene un patrón restrictivo. Porque este 85 nos dice que probablemente está bien. O sea, obstructivo no es. Para ver el restrictivo debemos sí o sí sacar la capacidad vital forzada. Y según esto vemos si realmente tiene esta fibrosis pulmonar idiopática o quizás alguna neumoconiosis también. La vamos a marcar y estamos muy bien. Esta explicación nos dice que la FBC es el volumen máximo de aire que una persona puede exhalar de forma forzada después de una inspiración completa. Es el parámetro central para evaluar el volumen pulmonar efectivo y constituye la base para identificar un patrón ventilatorio restrictivo cuando se encuentra por debajo del 80% del valor predicho. Menos del 80% pues ya nos dirá que es restrictivo. Y la causa más común es la fibrosis pulmonar idiopática, lo cual nos va a mostrar. Más allá del diagnóstico, esta FBC destaca por su enorme valor como herramienta de seguimiento, especialmente en la fibrosis pulmonar idiopática, con que se va a realizar mediciones seriadas. ¿Qué más tenemos por acá? El antibiótico. Tenemos también que una disminución importante de esta FBC justifica iniciar la terapia antifibrótica en pacientes que aún no están en tratamiento o también para evaluar directamente el trasplante pulmonar. Pero, pues bueno, igual tiene sus indicaciones y son cositas un poco más detalladas que para el UNACOM no son tan relevantes. Pero sí, el trasplante valvular, ese sí es relevante, espero que no se olviden. Las indicaciones, que era una preguntita igual que estaba compleja. Vamos a la pregunta 5. Un servicio de urgencias mide el tiempo de espera. ¿Qué tiempo? Un servicio de urgencias mide el tiempo de espera. ¿Qué tipo de indicador representa? Indicador de estructura, resultados, satisfacción, proceso o económico. Bien, esta pregunta pues es de salud pública y para algunos puede ser complejo, para otros puede ser sencillo. Se los voy a poner de una manera bastante sencilla. Estructura, no, estructura se refiere a todos los materiales, incluso algo de la organización. Satisfacción. Satisfacción es si el paciente, aquel paciente decide si fue atendido de manera correcta, si fue atendido a tiempo. Y bueno, pues acá muchos sabemos que satisfacción será mala, especialmente en los lugares públicos, porque pues no tenemos esto de la estructura. Bueno, muchas cosas van a influir. ¿Qué más nos queda? Indicador económico, el dinero. El dinero estará relacionado con la satisfacción. Entonces nos queda dos. Resultado, proceso. Véanlo con este ejemplo que les doy. Un paciente llega a emergencias por abdomen agudo. Lo atendemos rápido. Sabemos que esto ya será, con toda la anamnesis, un abdomen agudo quirúrgico. Bien, pensamos apendicitis. Lo mandamos a cirugía y sale bien. Todo este proceso donde lo atendemos al paciente, lo revisamos y nos apuramos, cómo lo atendemos, quiénes vienen a atenderlo, estará muy relacionado al proceso. Por el contrario, ya una vez que entra a cirugía y sale de cirugía, ya está relacionado con el resultado, si este paciente salió bien de la cirugía o si salió mal de la cirugía. Estos son este es un ejemplo muy sencillo para ver de qué se trata el resultado y ver de qué se trata todo el proceso. Y esto, pues, dentro del proceso está el servicio que un servicio de urgencias mide el tiempo de espera. ¿Por qué? En este caso de un abdomen agudo quirúrgico, pensando en esto, entonces el tiempo de espera va a ser mínimo. Puede ser una apendicitis, bueno, o si no, por el contrario, puede ser una colelitiasis crónica y será una, una colelap, una colelap electiva. O sea, el tiempo pues puede ser de aquí a un mes, va por ahí. Entonces ahí como que ya cambia. Siguiendo este ejemplo de la apendicitis, pienso que es mucho más fácil resolver este caso y decir que la alternativa D es la correcta. El tiempo de espera es un indicador de proceso que evalúa la eficiencia y la fluidez del servicio, permitiendo identificar cuellos de botella en los procesos de atención. Ese indicador mide el tiempo de que los pacientes usuarios deben esperar antes de recibir atención, proporcionando una visión clara de la eficiencia del flujo de trabajo. Un tiempo de espera elevado puede señalar problemas operativos, falta de recursos, procesos ineficientes que no siempre son, pero es lo que dice la teoría. Pregunta de salud pública, ¿qué
Nunca se preguntó algo por el estilo, pero aún así yo pienso que es importante. Eso nos pueden dar con ese ejemplo que les dije, que es la manera más fácil de recordarlo. Y pues ya vamos a estar seguros de cuál es la respuesta correcta. Vamos a la pregunta número 6. ¿Qué riesgo se busca prevenir al corregir lentamente la hiponatremia crónica? Edema pulmonar, trombosis venosa profunda, síndrome de desmielinización osmótica, acidosis respiratoria o hipoglucemia. Esa pregunta es bastante importante y a la vez bastante sencilla porque no tenemos un caso clínico, simplemente es una pregunta cerrada y acá pues no hay mucho que analizar. Lo primero que debemos pensar al momento de corregir lentamente una hiponatremia, ya sea crónica, pero una hiponatremia, es para prevenir un síndrome. Este síndrome, lo único que tenemos acá es el de desmielinización. Si no, lo podemos sacar al paciente, o sea, parece con plegias, con cuadraplegia. Va más o menos a un manejo, bueno, o unas complicaciones bastante escalonadas. Edema pulmonar, trombosis venosa profunda, acidosis respiratoria y hipoglucemia no están relacionadas con esto de la hiponatremia, para nada. Solo el síndrome de desmineralización osmótica. El principal riesgo que se busca prevenir al corregir lentamente la hiponatremia es el síndrome de desmineralización osmótica, una complicación neurológica grave que se debe a la elevación demasiada rápida del sodio sérico. Este cuadro, en los cuadros crónicos, el sistema nervioso central se adapta progresivamente a la baja osmolaridad plasmática mediante la pérdida de osmoles intracelulares, lo que protege contra el edema cerebral. Si la osmolaridad aumenta de forma brusca, rápida, pues durante esta corrección el agua sale rápidamente de las neuronas. Esto provoca deshidratación celular. ¿Y qué pasa cuando hay deshidratación celular? Hay daño. Y este daño se traduce en desmineralización con afectación de qué? De las estructuras del tronco encéfalo. Entonces, desde este punto de vista, este síndrome va más o menos en horas. Acá dice días, pero por lo general es horas después. Habrá disartrias, horas después de la corrección con disartrias, disfagias, cuadriplegias. Va como complicaciones escalonadas hasta llegar a coma. Por eso es que siempre se debe acompañar o se debe realizarlo de manera lenta y monitorizada. Vamos a la pregunta número 7. Hombre de 69 años, diabético tipo 2, hipertenso, en tratamiento con metformina, losartán y hidroclorotiazida. Presenta un cuadro de 4 días de vómitos alimentarios y diarrea, evolucionando con malestar general y disminución de volumen urinario. Al examen físico se encuentra bradipsíquico, con presión arterial de 150, 100, perdón, 150, la cardíaca en 110, en sus volúmenes de laboratorio destaca creatinina de 2, un 78, y la fracción de eyección de sodio de 0,5. Sodio 130, potasio 2, cloro 110. ¿Qué fluido debe administrarse inicialmente? Glucosalina isotónica, lactato, glucosada 5%, albúmina 5%, solución de bicarbonato 2 tercios molar. Acá la clave es pensar en que este paciente tiene una lesión renal tipo prerrenal. Y esto lo sabemos por la creatinina que está elevada y la fracción de eyección de sodio, que al estar menos de uno es prerrenal. Si tuviera más de uno, sería renal. También tenemos una hipocalemia bastante importante y este paciente, pues, ¿qué está presentando? Presenta datos de hipovolemia, una hipovolemia que pues, ya le está llevando a algo de shock, me parece, por los datos de la presión arterial que está con tendencia a la hipotensión y y la frecuencia cardíaca que está con taquicardia, ya que presentó 4 días de vómitos alimentarios y diarrea. Bien, esta pregunta es bastante compleja, algo polémica, diría yo, ya que depende de nuestro razonamiento clínico hay dos maneras de resolverla o dos alternativas que pueden ser la correcta. Aún así, vamos a descartar primero las incorrectas, que sería el bicarbonato. Esa solamente la damos cuando tenemos un pH menos de 7,1. La albúmina, en casos de hipoalbuminemia, pérdida de proteínas, acá no es el caso. La solución glucosada, que simplemente lo usamos para reposición. Acá, como que darle glucosada al 5% con este potasio no va a ser lo correcto. Entonces nos quedan las alternativas A y B. Bien, acá nos dicen el fluido inicial. Recordemos que dentro de todo eso también tenemos una acidosis metabólica. Por eso de la anemia, perdón, por eso de la lesión renal tipo prerrenal. Entonces ya tenemos una acidosis metabólica también que está de base
Y para esto nos podría servir el Ringe lactato. El lactato actúa como buffer, como un estabilizador, lo que nos ayuda bastante frente a esta acidosis metabólica. La solución Ringe igual nos ayuda, pues esto para los electrolitos, pero la solución glucosalina también tiene algo de glucosa. Podría ayudar de cierta manera porque el paciente tiene hipovolemia severa, tiene hipovolemia 4 días donde solo estuvo con vómito, como que algo de glucosa le podría ayudar, pero vamos a controlar también el potasio mediante cloruro, estos botecitos de cloruro de potasio, simplemente con cloruro de potasio. Pero eso lo podemos hacer de manera controlada, cosa que en el Ringer al tener potasio ya no se lo hace de manera controlada. Acá no tiene potasio, nosotros damos y controlamos. Entonces, acá dentro de la UNACOM, el fluido que debe administrarse inicialmente será el Ringe lactato, no la solución glucosalina, a pesar de que no lo podemos controlarlo, sino el Ringe lactato por este efecto del buffer. La marcamos y estamos en lo correcto. La explicación nos dice que este paciente tiene hipovolemia severa, bueno, si tiene hipovolemia severa, secundaria a gastroenteritis, lo que ha generado una insuficiencia renal tipo prerrenal. La clínica, para pensar en que es algo severo, que para mí se está choqueando, la hipotensión, taquicardia, liguria y alteración del estado de conciencia. ¿Qué más tenemos por acá? El laboratorio que nos dice la relación con creatinina mayor a 20 y la fracción de adición de sodio menos de 1%, lo que indica retención renal de sodio como respuesta compensatoria a la boleña. Más que esto nos indica que sí es de tipo prerrenal. La prioridad absoluta es la reanimación con fluidos intravenosos y el Ringe lactato es un cristalino isotónico balanceado ideal para reponer volumen de manera rápida. Su lactato se metaboliza a bicarbonato ayudando a corregir la acidosis metabólica que habrá por esta lesión renal tipo prerrenal. Pregunta importante que ya es conocida acá, ya la conocemos. Vamos a la pregunta número 8. ¿Qué es el trazado de contratos de seguridad en manejo de riesgo suicida, contrato laboral de baja médica, promesa de tomar medicamentos en horario, contrato de confidencialidad, compromiso de no volver a casa o acuerdo verbal que... Ya, bueno, esta pregunta es de este riesgo. En este caso, recordemos que siempre cuando mandamos a psiquiatría, bueno, dentro de la UNACOM, siempre será al inicio mandarlo a psicoterapia. Y esto va más enfocado, ahí me parece, a psicoterapia. No estoy muy seguro si esto lo vemos en depresión, pero pues va enfocado en ello. Primero la psicoterapia y este acuerdo o eso trazado de este contrato de seguridad va más de parte de psicoterapia, si no me equivoco. Y acá tampoco es algo, no es un contrato laboral, tampoco es algo de promesa de tomar medicamentos en horario, pues va más a la red de apoyo. Y esto quiere decir que que es un acuerdo verbal de buscar ayuda si empeora esta ideación, pero mucha gente tiene sus reservas con esto porque si ya tiene esta idea, como que tampoco es dejarlo así, a pesar de que tenga un trabajo estable, tenga amigos, no tenga síntomas negativos ni positivos. Hay que valorar el tiempo, hay que valorar la red de apoyo. Son muchas, muchas cosas, muchos factores que dejarlo así como así no siempre es buena idea. Aún así, nos dice que el contrato de seguridad consiste en un acuerdo verbal entre terapeuta y paciente en el que este último se compromete a buscar ayuda inmediata. Complejo, algo bastante complejo que quizás mm, no sea lo correcto para muchos, para otros quizás sí. Pues pregunta que para la UNACOM simplemente hacer un acuerdo verbal y todo esto, nada más. Vamos a la pregunta número 9. Un preescolar de 4 años es traído, vamos a borrar esto, ahora sí. Un preescolar de 4 años es traído a urgencias por su madre debido a un cuadro de 24 horas de evolución de ojo rojo derecho. Al examen físico se observa inyección conjuntiva, o sea, ojo rojo y abundante secreción amarillenta verdosa que dificulta la apertura palpebral al despertar. Las pupilas son isocóricas y reactivas y la agudeza visual está conservada y no presenta dolor ocular profundo ni fotofobia. No se palpan adenopatías preauriculares. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y conducta inicial? Conjuntivitis viral. Damos compresas frías y observación. Conjuntivitis alérgica. Administramos
antihistamínicos tópicos y evitamos los alérgenos, conjuntivitis bacteriana aguda, ácido frecuente, colirio de cloranfenicol cipro, úlcera corneal, derivación a oftalmología o conjuntivitis por clamidia, tratamiento con eritromicina. Bien, esta pregunta está bastante, pero bastante sencilla. Acá hay cositas que nos ayudan bastante. En una conjuntivitis viral tendríamos que tener adenopatías preauriculares. Acá no se palpan, la podemos descartar incluso por la misma secreción que no cuadraría. Acá tenemos, podríamos tener una secreción tal vez transparente, hasta ahí, no amarillenta verdosa, no sería lo correcto pensar en ello. Descartada. Conjuntivitis alérgica. Aquí dijimos de la conjuntivitis alérgica, lo ideal o lo que siempre vemos como dato cardinal es el prurito. Y acá tenemos secreción. Esto es algo raro. Conjuntivitis, esto, sí, todos estamos de acuerdo. Acá no hay mucho más que ver. Seguramente será esta, pero bueno. La úlcera corneal trae consigo que dolor ocular profundo y fotofobia. Acá no presenta esto. Conjuntivitis proclamidia, esta es una conjuntivitis un poco rara, no se da en 24 horas, es un proceso un poco más crónico, típico de algunos neonatos y también de algunos adultos mayores, pero acá no cuadra con eso de 24 horas, es muy poco. Entonces vamos a marcar la alternativa C, que nos dice la explicación que hay una ruptura de las barreras de defensa, por esto habrá esta secreción, el ojo pegado al dormir, la producción de lágrima disminuye los detritos purulentos que se secan, sellan el párpado. Bueno, este ojo pegado puede ser un dato que nos puede decir el paciente dentro de una com. Acá creo que no lo tenemos, aún así es un dato para tomarlo en cuenta. Entonces, estas adenopatías preauricular y quemosis va más a edema conjuntival, lo cual descarta una conjuntivitis bacteriana. El tratamiento puede ser con cloranfenicol, cipro o también ungüentos. Pregunta sencilla y también bastante importante. Vamos a la pregunta número 10. Un paciente con shock séptico presenta edema generalizado, hipotensión refractaria y bilirrubina elevada. ¿Qué síndrome explica mejor el cuadro? Hepatopatía crónica, insuficiencia cardíaca derecha, linfedema primario, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o síndrome nefrótico. Bueno, es una pregunta importante. Recuerden que no es un tema bastante preguntado, pero aún así vale la pena hacer referencia respecto a su fisiopatología. Bien, en shock, además de esta hipoperfusión tisular, habrá, para explicar el edema generalizado, pues habrá gran liberación de citoquinas proinflamatorias, entre ellas, pues de las que podemos mencionar el factor necrótico alfa tumoral, factor alfa tumoral necrótico, me parece que ese es el nombre, pero existe este factor, entre muchos otros. Entonces, todo todas estas citoquinas proinflamatorias van a hacer que, que haya una extravasiación. Bueno, primero habrá aumentará la permeabilidad vascular. Esa permeabilidad vascular hará que haya una extravasación, pero una extravasación ¿a dónde? Del líquido intravascular al intersticial. Entonces hay un término que está en las alternativas que, bueno, creo que las otras no explican nada, así que es fuga. Fuga al tercer espacio o directamente la salida al espacio intersticial. Esta salida pues conlleva electrolitos, conlleva líquido, proteínas, y bueno, acá ya tenemos el edema generalizado, que es por esta fuga al tercer espacio. Luego tenemos la hipotensión refractaria. Esta hipotensión refractaria se puede explicar porque si llevamos todo hacia otro lugar, la circulación se va a ver disminuida y es refractario. ¿Por qué? Porque es que todo se está yendo a otro lugar y esto causa la hipotensión. Entonces, mientras más se vaya, más hipotensión. Refractario. Todo esto también, al ser un shock séptico, necesitamos los vasoactivos como la nora, me parece es el principal. Y la bilirrubina elevada, pues la bilirrubina se puede explicar de algunas formas, por ejemplo, que puede ser por proceso séptico, que las toxinas conlleven una
sé, una disfunción hepática, una hepatopatía o el mismo shock que causa disfunción orgánica. Destrozará o puede llevar a disfunción hepática y así elevar la bilirrubina. Esto como que sí es un poco distinto a este proceso. Pero bueno, esto vale la pena aclararlo porque shock, como les dije, es un tema más para verlo desde la parte fisiopatológica. Explica mucho más todos los procesos que se ven en la clínica, ya que ver una clínica de shock pues nos puede parecer algo confuso, algo como que no cuadra. Por ejemplo, no sé, vemos shock después de bastante tiempo, shock séptico, y vemos edema generalizado y nos preguntamos, pero ¿por qué edema generalizado? ¿Por qué? La fisiopatología responde esto, porque hay edema, porque hay hipotensión, porque hay bilirrubina elevada. Sí, pueden haber muchas otras causas más. Yo les explico acá lo general, lo que nos interesa más para el NACOM o más interesado en este contexto. Pueden haber otras causas también, pero es lo más general y lo más resumido posible. En fin, en este caso, la hepatopatía crónica se explica la bilirrubina, pero no va a explicar la hipotensión y el edema. Bueno, la hipotensión no va a explicar. Insuficiencia cardíaca derecha explica los edemas, pero no explica la bilirrubina. Linfedema primario, que es el linfedemita, no tiene nada que ver acá, no explica nada. El síndrome nefrótico que vamos a tener hipoalbuminemia, pérdida de proteínas, pero hasta ahí, nada más. El SIRS, que es esa respuesta inflamatoria sistémica, sí. ¿Por qué? Porque dijimos al inicio, va a haber una gran liberación de citoquinas proinflamatorias que van a llevar a este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o también llamado SIRS, con fugas capilares, fugas al tercer espacio, fugas al espacio intersticial. Entonces, vamos a marcar la alternativa D como la correcta. Estamos bien. Nos dice que el shock séptico, la disfunción endotelial y la liberación de masiva de mediadores inflamatorios producen el aumento significativo de la permeabilidad capilar, lo que causa fugas de plasma hacia el intersticio y la aparición de edema generalizado. La vasodilatación sistémica produce por citoquinas que generan hipotensión profunda y una hipovolemia relativa por distribución del volumen intravascular. La alteración de la función hepática y coagulopatía asociada agravan el cuadro, favoreciendo hemorragias y disfunción orgánica múltiple. Estos mecanismos combinados conducen a la disminución del flujo tisular efectivo y falla. Bueno, aquí está una explicación muy, no sé, como lo que yo dije a nivel más avanzado. Esa sería la explicación teórica, como que sí, mucho más teórica, pero explica lo mismo que yo dije, me parece. Aún así, la fisiopatología acá es importante. Shock es clave. No te han preguntado, pero es clave. Vamos a la pregunta número 11. ¿Qué antibiótico es alternativa en pacientes alérgicos a quinolonas para anthrax? Doxy, cloranfenicol, eritro, amoxi, metro. Metro, recuerden, para anaerobios y protozoos. Acá la anthrax es un poco rarita porque es la doble A. Es anaerobio y aerobio. Amoxi. Puede ser, tal vez como tercera opción, ya que no es, hay uno que es mucho más eficaz que esta amoxicilina. El eritro, no se aconseja eritro en estos casos, no es un medicamento eficaz frente a anthrax. Cloranfenicol que sí podemos dar, pero hay un riesgo, el riesgo de reacción adversa. El cloranfenicol, no se pueden olvidar, es la anemia aplásica. Y finalmente tenemos la doxy, esa tetraciclina, que sí, este es la alternativa o quizás en muchos casos el tratamiento de elección. También la podemos recordar por el tratamiento de brucelosis. Entonces la vamos a marcar. Estamos muy bien en pacientes alérgicos o con contraindicación a las quinolonas. La doxy será la alternativa correcta. Y si no es la doxy, podemos pensar en la moxi. Y si no es la moxi, tenemos cloranfenicol, sí, siempre y cuando recordemos la reacción adversa medicamentosa más riesgosa, que sería esta anemia plástica. Vamos a la pregunta número 12. ¿Qué práctica contribuye a la mejora continua en el uso de información clínica? Indagar indicadores de desempeño, evitar feedback de colegas, publicar datos sin análisis, desatener reportes por error o participar en revisiones de casos y auditorías periódicas. Esta pregunta, pues sí, está sencilla. La práctica que va a contribuir a la mejora de la información clínica, pues simplemente es la participación y revisión de casos y auditorías periódicas, ya que las demás como que no cuadran, ¿no? Evitar el feedback de colegas. De hecho, un buen feedback
Es buenísimo, siempre y cuando se haga con los márgenes de respeto, siempre y cuando se haga dialogando, no queriendo imponer nuestra opinión errónea, que puede ser errónea, frente a los demás. Eso se trata de un buen feedback. Y es buenísimo. Si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. Es muy bueno. Lo demás que esto de datos sin análisis, sin indicadores de desempeño es incorrecto. Y ya pasaron 45 minutos, bastante rápido, y no llegamos a la pregunta 15. Bien, en la revisión de casos y las auditorías clínicas son la herramienta clave para identificar áreas de mejora. Esas prácticas permiten evaluar la calidad de registros médicos y asegurar que siguen las normas y protocolos establecidos, identificar errores o deficiencias que pueden comprometer la seguridad del paciente y la eficacia de los tratamientos. Bien, preguntita sencilla de salud pública. Vamos a la pregunta 13. ¿Cómo se presenta típicamente la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica en el examen clínico? Escotomas inmóviles, perdón, móviles, pérdida visuales súbita, indolor al despertar, fotofobia intensa, dolor ocular al mover el ojo, visión doble inmediatamente. Mm, ya. Escotomas, esto de ver moscas por ahí, puede existir. Aún así, no es de lo más típico. Hay un dato que es mucho más cardinal. La fotofobia intensa, no. Esta sí se presentaría en una arterítica. Dolor ocular o ver el ojo, igual puede ser de arterítica. Y la visión doble intermitente. Visión doble. Si nos dijera de un solo ojo, como que sí puede ser. Acá no cuadraría tanto. Más que todo se va a la pérdida visual súbita e indolora. Esto sí es el dato cardinal. Las otras como la alternativa A o la E como que podría ser, pero no tanto. No sería lo cardinal. Esto suele debutar con la pérdida súbita e indolora de un solo ojo. Frecuentemente notada al despertar, el paciente describe la aparición de una mancha oscura o un escotoma en el campo visual sin síntomas previos o dolor de signos de inflamación ocular. El inicio matutino, su hipotensión nocturna o disminución de flujo de la cabeza del nervio óptico durante el sueño. La ausencia de dolor es un rasgo definitivo frente a neuropatía óptica inflamatoria como neuritis óptica desmelenizante. Y su déficit puede causar o suele ser altitudinal o sectorial, afectando típicamente el campo anterior e inferior. Bien, acá los escotomas que no. Describe un escotoma mancha oscura. Yo lo veo más como que no es de lo principal, principalmente es la pérdida visual súbita, ya que esto sí puede llegar a aparecer, pero no es el dato cardinal. Aún así es un distractor bastante importante, ya que igual entra en esta neuropatía óptica isquémica. Hubiera sido quizás un poco más sencillo que nos diga acá las alternativas, escotomas móviles que se ven en ambos ojos, o en ambos ojos escotomas móviles porque esto pasa en un solo ojo, y ese también es un dato bastante importante. Vamos a la pregunta 14. Un CESFAM ha reportado un aumento significativo de las licencias médicas del personal sanitario durante el último semestre. Los funcionarios describen los síntomas de agotamiento emocional, despersonalización en el trato con los usuarios y una sensación de baja realización personal. El director del centro decide implementar una estrategia de intervención basada en evidencia para mitigar el síndrome de burnout. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es la más efectiva? Fomentar la competitividad individual entre los equipos mediante publicación mensual de indicadores de rendimiento por funcionario, establecer el sistema de incentivos económicos basados exclusivamente en el cumplimiento de las metas de productividad y aumento de horas extraordinarias, reducir los tiempos destinados a reuniones de equipo y pausas saludables para maximizar la disponibilidad de consulta médica, implementar una rotación equilibrada de los turnos que respete el descanso fisiológico, junto con una creación de programas formales de apoyo psicosocial y manejo del estrés, o centralizar todas las decisiones administrativas en la dirección para disminuir la carga de responsabilidad en el personal operativo. Bien, pregunta que está sencilla, un poco larga, pero bueno. La alternativa A, esto de fomentar competitividad, no, vamos a aumentar el burnout.
Lo que queremos es disminuirlo, no queremos aumentarlo. Establecer un sistema de incentivos, pues estaría bien, pero eso está basado en cumplir metas de productividad y aumento de horas. Está mal. Reducir los tiempos destinados a reuniones de equipo y pausas saludables para maximizar la disponibilidad de horas de consulta. También aumentaríamos el burnout. Y nos queda dos, implementar esta rotación equilibrada o centralizar todas las decisiones administrativas en la dirección para disminuir la carga de responsabilidad en el personal operativo. Pero la dirección, esto, pues igual sería incorrecto. No vamos a centralizar todas las decisiones administrativas en la dirección para disminuir la carga de responsabilidad del personal operativo. Pues acá nos dice que las licencias médicas del personal sanitario, ya que nos habla del personal administrativo. De cierta manera, a... mm, ayudaría de cierta manera, pero no es lo correcto. Centralizar todas las decisiones administrativas en dirección para disminuir la carga de responsabilidad en el personal operativo, no. Estaría incorrecto esta. Lo que sí nos serviría es la alternativa D, por mucho. De verdad, por muchísimo. Pero esto pues se da en un, no sé, en un mundo ideal se podría dar esto, lastimosamente pues sí, se crean estos algunos programas, aún así como que no se los hace del todo. Simplemente se los puede crear, se puede hablar y bueno, son temas bastante complejos que quizás no estén dentro de todos los centros, estos centros de salud familiares que son los SFAM, no sé, en las más clínicas privadas, pues podría ser el caso, pero no es en todo lado. Entonces, la alternativa D es la correcta en este caso y la misma explicación nos dice que sí estamos bien, ya que rotar turnos adecuadamente garantiza que el personal no se sobrecargue, permitiendo que que tengan energía motivada en su labor y además los descansos regulares y apoyo psicológico, que, bueno, en el mundo ideal estaría muy bien. Vamos a la pregunta número 15. Lactante de 4 meses presenta un aumento rápido del perímetro cefálico en los últimos 2 meses. Los padres notan irritabilidad, vómitos ocasionales sin proyectil y que el niño tiene la fontanela anterior abombada y tensa. El examen se observa signo de sol poniente y las venas pericraneales dilatadas. ¿Qué causa de macrocefalia? Es la más probable y requiere estudio urgente. Craneosinostosis, raquitismo, macrocefalia familiar benigna, hidrocefalia o megalencefalia esencial. Pregunta que está sencilla. Tenemos datos de hipertensión intracraneal por esto de vómitos en proyectil debido a que en hipertensión intracraneal, pues se dice que, bueno, aumenta la presión. Puede ser porque haya algo ocupando ese espacio, simplemente de esta manera, por el hecho de que al aumentar eso, la fontanela anterior a bomba de tensa, dentro de de esto de ¿qué es esto? De la alternativa correcta, va a ocupar un espacio. Este espacio probablemente sea el reflejo de las náuseas. Entonces, si esto ocupa ese espacio de reflejo de las náuseas, va a estar activo siempre y eso provoca los vómitos que van a ser un proyectil. Luego tenemos el signo de sol poniente, que este es cuando no puede ver hacia arriba el paciente, solamente puede mirar hacia abajo. Venas pericraneales dilatadas. Esto es típico, además de esto que está bombada y tensa, típico de que craneosinostosis es el cierre prematuro de suturas. Acá, por el contrario, estaría de algo disminuido, quizás la cabeza, no tanto como una macrocefalia. Raquitismo que sí puede tener algo de macrocefalia, pero aún así teníamos debilidad muscular, debilidad ósea, macrocefalia familiar benigna. Esto es cuando simplemente el paciente tiene la cabeza grande, familiar, benigno, no hay síntomas ni nada. Hidrocefalia, sí, esa es la correcta. Sol poniente, vómitos en proyectil por la misma hipertensión intracraneal, irritabilidad y esto de que la cabeza esté, la fontanela anterior abombado, tenso, todo cuadra. Megalencefalia esencial simplemente es que el cerebro grande. Vamos a marcar entonces la macrocefalia. Perdón, no era la hidrocefalia.
Sí, era hidrocefalia. Igual dijimos hidrocefalia, porque la macrocefalia familiar benigna dijimos que era pues, esto de la cabeza grande, pero que todos en su familia lo tienen. Y que es benigno, así que no trae nada. Acá, pues, creo que era, no sé, un efecto reflejo, pero la alternativa correcta sí es hidrocefalia. Esta hidrocefalia tiende a tener la fontanela anterior bombada del signo del sol naciente, que esto no se pueden olvidar porque es un dato, no sé si tan patognomónico, pero sí es bastante característico, y eso se define como la acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos cerebrales. Entonces, por esto hay la dilatación ventricular y presión intracraneal. ¿Por qué? Porque hay algo ocupando. A esto a mí me iba cuando explicaba esto de los momentos en proyectil. Hay algo ocupando ese espacio, y este espacio va a comprimir este reflejo de las náuseas y va a explicar el vómito. Puede ser obstructiva, comunicante, el diagnóstico con neuroimagen, ecografía transfontanelar, tomografía o resonancia cerebral. Pregunta. Y ojito, tenemos craneosinostosis, provoca deformidad craneal, pero típicamente no hay hipertensión intracraneal tan marcado, salvo en formas multisuturales severas. Bien, pregunta importante, sencilla y que debemos recordar. Debemos analizarla bien este tipo de preguntas porque a pesar de ser sencilla nos podemos confundir con esto de los siglos. Vamos a la pregunta 16. La técnica más adecuada para determinar la utilidad de una prueba diagnóstica es determinar la sensibilidad de la prueba y la prevalencia de la enfermedad, determinar la especificidad y el valor predictivo negativo de la prueba, elaboración de curvas de ROC, determinar la sensibilidad y especificidad de la prueba, o determinar el número necesario para tratar. Este número necesario para tratar la podemos descartar directamente porque eso se refiere más a intervenciones, medicamentos, lo que sea necesario para tratar. Nos quedan todas estas, pero la alternativa A y B como que no. ¿Por qué? El valor predictivo, ya sea positivo o negativo, está muy relacionado con la prevalencia. Entonces, no son tan útiles para determinar la utilidad de una prueba si están relacionados a la prevalencia. Y eso está relacionado a la incidencia. No cuadra. La sensibilidad y la especificidad, pues sí, como que ayudan bastante y tenemos una propia que dice acá determinar la sensibilidad y especificidad de la prueba, que sí, está muy bien, pero acá manejamos porcentajes, esto del 98%, por ejemplo, a diferencia, para el TEP, seguimos con el TEP, mucho más sensible, mucho más específico es la angiotomografía. Muy buena, buenísima, y el dímero D tiene bastante sensibilidad, pero no especificidad. Entonces, como que son pruebas que nos pueden servir de utilidad, pero las curvas de ROC son las mejores. Acá tenemos una curva donde lo que esté más cerca de esto, que me parece que es uno, es una prueba diagnóstica útil. Si está menos, o bueno, todo lo que se aleje de uno es una prueba que no sirve y es tan estricto que lo desecha. Si es más acercado a uno, sirve. Si no, fuera. No, no es de utilidad. Esto se maneja mediante esta curva que es bastante importante. Son una herramienta gráfica y analítica fundamental para evaluar el rendimiento global. Es una prueba diagnóstica de una prueba diagnóstica mucho más completa que la medición de sensibilidad y especificidad. Grafica la sensibilidad frente a uno menos especificidad y esto no es que esté mal escrito, sino que así es. Para todos los puntos de corte posibles de la prueba, el área bajo la curva proporciona una medida única que resume la capacidad discriminativa global de la prueba, es decir, su habilidad para diferenciar entre los casos positivos y negativos. Este valor de esta curva varía entre 0,5 sin capacidad discriminativa y 1, que es la prueba perfecta. Todo lo acercado a 1 es perfecto. Las curvas de ROC permiten comparar diferentes pruebas diagnósticas de manera objetiva, ayudando a elegir el umbral óptimo para maximizar la sensibilidad y especificidad según el contexto clínico. Todo va en base a estas curvas de ROC. Pregunta que es importante de salud pública, hasta ahora no se la vio, tal vez esto de sensibilidad y especificidad sea lo más típico que conozcamos, pero las de ROC nos sirven para salud pública. Vamos a la pregunta 17. Hombre de 69 años con dolor crónico de rodilla izquierda y episodios de inflamación aguda. Refiere a antecedentes de hipomagnesemia y diabetes tipo 2. En la resonancia magnética se observan depósitos hipointensos en fibrocartílago femorotibial. ¿Qué alteración metabólica se asocia con condrocalcinosis en pacientes diabéticos? Bien, creo que la pregunta lo explica todo. Condrocalcinosis en pacientes diabéticos y ya vimos una preguntita que era
parecida, un nivel bastante sencilla. Y acá como alternativas tenemos disminución de los niveles de magnesio por diuréticos en nefropatía, aumento de fructosamina que inhibe colágeno, resistencia a la insulina que altera el metabolismo de los gluco, glucosaminos glicanos, hipertrigliceridemia que altera producción de pirofosfato o elevación del crecimiento similar a la insulina 1, o sea, la IGF-1 que está bastante relacionado con la hormona del crecimiento. Pues esta pregunta tiene muchos distractores que no vale la pena mencionarlos como la alternativa B. Eso de la fructosamina no tiene nada que ver. Los glucosaminoglicanos tampoco tienen nada que ver. Y también esto del crecimiento de la insulina 1, del factor de crecimiento, del hormona que está relacionado con la hormona de crecimiento, tampoco tiene nada que ver. Son distractores bastante importantes que nos pueden hacer confundir. La hipertrigliceridemia que está relacionada pues con un paciente de diabetes. Puede ser de manera secundaria si este paciente tiene obesidad, habrá una dislipidemia, entre ellas la hipertrigliceridemia, pero bueno, esto tampoco tiene algo que ver con esto de la condrocalcinosis en un paciente diabético. Lo que se lleva a esa condrocalcinosis es la hipomagnesemia como primera opción. Acá, al tener el antecedente de diabetes, puede ser bueno, acá tenemos niveles de magnesio por diuréticos y nefropatía. No tenemos algo de diuréticos, me parece. Si no tenemos nada de diuréticos, pero sí tenemos el antecedente de diabetes y también eso de la hipomagnesemia. Esta es la correcta y la misma explicación nos dice que en nefropatía diabética y en tratamiento con diuréticos no tenemos esto que está en tratamiento con diuréticos, pero era la más acercada. Es frecuente hipomagnesemia. Ese déficit de magnesio facilita la formación de cristales de pirofosfato de calcio y esto explica la condrocalcinosis. El magnesio actúa como inhibidor natural de la cristalización de pirofosfato. Entonces, si tenemos menos de esto, provocará la condrocalcinosis. La resistencia a la insulina, fructosamina y el IGF-1 no tienen relación con la formación de condrocalcinosis de los cristales de pirofosfato. La hipertrigliceridemia afecta el metabolismo lipídico, pero no el pirofosfato. Bien, pregunta. Para recordar, estaba bien, teníamos muchos distractores, algunos importantes, algunos como que no eran, que nos podíamos confundir. Vamos a la pregunta 18. Recién nacido de 27 días con ictericia leve de pocos días, bilirrubina total de 7,2 y la directa de 0,40. Será ictericia fisiológica, hipotiroidismo congénito, ictericia biliar primaria, hepatitis neonatal o ictericia hemolítica. 27 días. Hemolítica no es. Esta la vemos hasta el primer día de vida. Descartada. También vale la pena mencionar que la ictericia fisiológica no se la ve en los 27 días. Esto va hasta las 2 semanas. Acá ya tiene 27 días, descartadísima. Tenemos entonces tres alternativas: atresia biliar primaria, hepatitis neonatal, hipotiroidismo congénito. Y acá igual. Acá en la misma pregunta está todo lo que debemos saber. El total es 7,2. La directa es 0,40. Entonces, la indirecta será un valor más alto. Un valor más alto que nos dirá que esto es a predominio de la bilirrubina indirecta. Porque la directa está bastante bajo, se saca un 20%, me parece todo el total. Pues eso está bajo, bajísimo. Entonces, tenemos datos de que ese es indirecto. Primero. Los que son directos traen datos de colestasis o síndrome colestásico, donde está aumentado la FA, la GGT, todos esos datitos que lo vemos en laboratorio. Pero acá no tenemos esos datos de laboratorio, simplemente que vamos a saber que eso es predominio indirecto, no es directo. No tenemos la colestasis, por lo tanto descartamos la alternativa C y la D, que son de predominio directo. La que sí es indirecto, que venga con 27 días de vida, con ictericia de pocos días, era el hipotiroidismo congénito, la alternativa B. La marcamos y estamos en lo correcto. Una ictericia que persiste más allá de las 2 semanas de vida se considera como prolongada. Esto es algo malo, ya que la ictericia fisiológica debe haberse resuelto hasta este momento. Entonces es algo malo, igual que ictericia hasta primer día de vida. En este caso es de predominio indirecto, lo que orienta un estudio de causas no colestásicas.
No es colesterol si la bilirrubina directa es en 0,40, corresponde a menos del 20% del total. El 20% que es clave. Descarta alteraciones como atresia biliar y hepatitis neonatal. La ictericia indirecta prolongada, las causas más probables son ictericia por leche materna, la más común iberina, y el hipotiroidismo congénito. Este hipotiroidismo congénito produce maduración de la deficiencia de la UGT encargada de conjugar la bilirrubina, generando ictericia persistente. Es una causa crítica a descartar por su impacto severo en el neurodesarrollo si no se trata precozmente porque puede desarrollar cretinismo. Bien, pregunta importante que debemos siempre analizarla de esta manera si no tenemos más datos y es un poco pequeña, eso se puede aumentar muchísimo más con muchos datos de laboratorio específicamente, pero esa es una versión sencilla, pienso yo, aún así, de alternativas complejas. Vamos a la pregunta 19. ¿Qué parálisis nerviosa puede complicar la parotidectomía mal realizada? Facial, hipogloso, glosofaríngeo, trigémino, vago. La parálisis nerviosa que puede complicar la parotidectomía. Bien, glosofaringio y hipogloso y vago no son. Estas, estos, estos nervios están bastante internos cerca de la carótida, me parece, así que no, imposible. Trigémino podría ser, como que va por la cara, tiene su rama que va por la cara, la mandibular, relacionado con la masticación, pero para pensar en paridectomía, no, no va tanto ahí. Glosofaringio, sí, puede ser glosofaringio, tiene relación con la parótida, y facial, ¿no? Facial, no me parece que sea bien esa pregunta, a pesar de que, no sé, es algo de anatomía de primer año, pues está bastante compleja. Vamos por el glosofaringio. Facial también podría ser facial o trigémino o glosofaringio. Vamos por el glosofaringio, que suena como que sí tiene relación con esto de que se podría complicar la parotidectomía. Trigémino no tanto. Facial, vamos a ver. Glosofaringio y no era facial. Veamos por qué. Atraviesa la glándula parótida, este facial atraviesa la glándula parótida, por lo que una recesión inadecuada durante la cirugía puede lesionar. Causar parálisis facial periférica manifestada por asimetría de la expresión facial. El daño puede afectar las ramas motoras que controlan los músculos de la mímica, frente, párpado, comisura bucal. La lesión puede ser temporal o permanente dependiendo del grado de afectación. Bien, pregunta que estaba complejísima, bastante compleja. Y me parece que el osofaringeo sí tiene relación, tal vez no tanta como el facial, pero aún así, bueno, ya sabemos que el facial tiene mucha más relación. Vamos con la pregunta número 20. Un hombre de 72 años, etapa 3A de la enfermedad renal crónica, es en etapa 3A, ingresa a urgencias de 3 días de ortopnea, edema de miembros inferiores del muslo, además de clínica sugestiva de insuficiencia cardíaca descompensada. Se inicia manejo con soporte de oxígeno y un fármaco endovenoso en bolo para reducir la precarga de forma rápida. A las 24 horas, el paciente presenta un balance hídrico de menos 3.500 cc, pero los gases arteriales muestran pH 7,2, bicarbonato 34 y la PaCO2. La presión parcial la presión de dióxido de carbono, pues está en 46. ¿Cuál es el fármaco responsable de este estado? Eplerenona, furosemide, espironolactona, acetazolamida, amiloría. Bueno, en este caso, enfermedad renal crónica, etapa 3C, seguramente estará entre 45 y 60. Ah, edema grave, además de la insuficiencia cardíaca descompensada, por lo que se usó fármacos endovenosos en bolo, seguramente un diurético para reducir la precarga, fue demasiado, que más o menos son 2.500 por día, pero acá a 1.000 negativo de sobra. Y estos gases que muestran una alcalosis metabólica, el pH 7,52, el carbono 34, la PCO2 46 y alcalosis metabólica. ¿Cuál es el responsable en este caso? Acetazolamida es inhibidor de la anhidrasa carbónica. Este nos traería acidosis metabólica. La descartamos. Y vean, eplenona, furosemida, espironolactona, milorida. ¿Ven algo en común entre tres alternativas?
La cosa en común, pueden pausar el video y responder ustedes mismos, pero hay algo en común. Tres de esas alternativas son ahorradores de potasio y uno es un diurético de asa. Y acá va enfocada la pregunta, me parece que todo esto es simplemente un distractor grande, va enfocada en las causas de acidosis metabólica. Las más frecuentes serán vómitos típicamente, pero hablando de fármacos, sí, son diuréticos. Los que yo recuerdo son las tiacidas. Como el hidroclorotiazida es el más típico, raro, pero típico. Y acá hay uno que también seguramente es. Y este es un diurético de asa. Eperinona, espironolactona y amilorida las descartamos porque son ahorradores de potasio. No puede ser ninguno de ellos porque pertenece a la misma familia. Por su efecto sería este de asa, la cual es la furosemida. Este diurético de asa puede generar alcalinemia metabólica mediante el mecanismo de contracción del volumen extracelular, consecuencia de la pérdida excesiva de sodio, cloro y agua. La reducción del volumen efectivo activa el sistema renina-angiotensina y aldosterona, lo que incrementa la reabsorción de sodio en los túbulos distales a expensas de la excreción de hidrogeniones y potasio, perpetuando la alcalosis y la hipocalemia. El bloqueo del cotransportador, sodio, potasio 2 cloro en el asa de Henle, aumento de sodio que llega al tubo distal y mayor pérdida de hidrogeniones y potasio. Esta pérdida sostenida de cloro limita la capacidad del riñón para eliminar bicarbonato, lo que favorece la retención de base y mantiene el trastorno ácido-base. En la práctica clínica se acompañará de hipocalemia, justamente por lo que acabamos de ver, debilidad muscular y riesgo de arritmias directamente por la hipocalemia. Bien, esta pregunta sí, fisiopatológicamente estaba bastante compleja. Para dar una explicación, muy complejo. Pero, pues ya desde otro punto de vista, simplemente para resolver la pregunta era ver las causas farmacológicas o por diuréticos de la alcalosis metabólica. Nada más. Mm, Acá lo resolvimos por esto de las familias, que era lo más sencillo, descartando familia por familia, la cetosolamida y las otras tres, dejando solo la furosemida como diurético de asa, que seguramente está dentro también de las causas por diuréticos, que lo tenemos en las guías. Bien, ya acabamos las 20 preguntas. Estoy muy seguro que todos ustedes respondieron bien todas las preguntas, en especial esta, la de anatomía, que en lo personal estaba muy complejo. Pudimos resolver preguntas quizás algo más difíciles, pero esta que sí estaba muy compleja. En fin, espero que todos hayan respondido bien nuevamente. Sí, estoy seguro que todos respondieron bien. Sigamos estudiando y nos vemos en otro video.